Acompañan. Sin duda alguna, desde que nosotros decidimos tomar la defensa del señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, al revisar el expediente, en especial en los autos de plazo constitucional de las causas penales 17-2021 y 35-2022, advertimos una serie de irregularidades que se trataron de plasmar en estas diapositivas. Aquí debemos de tomar en cuenta que la tesis que trata de llevar a cabo la Fiscalía es que estos hechos ocurrieron. Vamos a demostrar como defensa que aun y cuando, suponiendo sin conceder, se llevaran a cabo estas conductas, no se pueden configurar en el delito que ellos pretenden, que es de tentativa de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual agravada. Esto es importante porque en ningún momento alguna de las personas que acudieron a estas supuestas entrevistas fueron coaccionadas, fueron obligadas. En todo momento ellas se salieron bajo este argumento. Nosotros hemos encontrado en el análisis de los autos de plazo constitucional una serie de contradicciones muy graves que demuestran que esos hechos que dicen que se llevaron a cabo en las instalaciones del PRI de la Ciudad de México jamás ocurrieron en ese entonces del Distrito Federal, jamás se pudieron llevar. ¿Por qué? Porque las víctimas, en las declaraciones que se han tenido ante la presencia del juzgador en el órgano de decisión, no reconocen a ninguna de las partes de los sujetos activos que supuestamente participaron. Jamás existe ese reconocimiento. Hay fotos que se ponen de mi representado donde las supuestas personas, sujetos pasivos, no pueden identificar de manera clara y precisa de quién se trata y lo ponen de puño y letra. Estamos en presencia de una fabricación de un delito, de una serie de delitos, por una cuestión quizá política, por una cuestión de ganar votos. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a explicar que la autoridad jurisdiccional lleva su investigación más bien la Fiscalía y la autoridad jurisdiccional no puede darse cuenta que estamos hablando de hechos totalmente aislados y los trata de manejar como un concurso de delitos reales, cuando en todo caso deberían de ser un concurso ideal? Y si nos fuéramos un concurso ideal, encontraríamos que las conductas que se están denunciando en contra de mi representado, hay conductas del 2009 donde aplicaría una legislación totalmente distinta con la que se está juzgando hoy. La ley de trata del 2007 necesitaba 3 elementos que son muy importantes para que se acreditara la trata de personas, que es el enganche, que es la coacción de la persona que se está enganchando y el tipo de explotación. La legislación por la cual se le juzga, curiosamente, es la del 2012, donde se quita uno de estos elementos, que es el elemento de la coacción. Entonces, hoy por hoy, a nivel internacional, ha sido muy criticada la legislación de México en el tema del combate a la trata de personas, porque lo que se busca no es acreditar propiamente la trata, sino castigar la pobreza. ¿Por qué? Porque se basa totalmente a la vulnerabilidad de las personas. Hoy por hoy, creo que el más del 80% de personas que habitan en la Ciudad de México y el país en general no tienen una condición económica que pueda considerarse elevada, o por lo menos para considerarse en una clase media alta, lo cual entonces, si nos fuéramos bajo esa línea y esa tesis, estaríamos encontrando que todas las personas que busquen trabajo pues pudieran ser objeto de trata de personas, lo cual no es así. Entonces aquí vamos a un punto muy importante y del por qué consideramos que existe una grave afectación a mi representado desde las más altas esferas del poder. Cuando él es detenido en enero del 2022, es trasladado de manera involuntaria. Se llevó a cabo un traslado involuntario que salió publicado en todos los medios a nivel Ciudad de México, incluso en algunos medios nacionales, en donde con bombo y platillo la Fiscalía decía: se traslada a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por ser de alta peligrosidad. Situación que jamás estuvo acreditada, situación que, como es el proceso en el cual estamos defendiendo, encontramos que se lleva a cabo ese traslado calificado por el juez 17 penal de la Ciudad de México, en donde con dictámenes que supuestamente acreditaban
que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre era un peligro para el reclusorio preventivo Oriente, eran informes, ni siquiera podían considerarse dictámenes, porque ni siquiera estaba acreditada la persona profesional que se supone que contaba con la expertise para llevar a cabo este dictamen. Situación que fue evidenciada en la apelación que llevó a cabo en ese momento la defensa, y tampoco la novena sala penal quiso modificar la decisión del juez 17. Cuando nosotros, justamente en esa época es cuando llegamos nosotros a la defensa, nosotros hicimos valer el derecho humano que tiene una defensa adecuada, en que se tomaran todos los elementos que establecía la ley, que fueran suficientes para poder acreditar que verdaderamente mi representado era un peligro, porque así lo manejaron los medios y lo manejaron en la resolución, para el reclusorio preventivo Oriente. Situación que no se logró acreditar por parte de las autoridades judiciales de la Ciudad de México, y tampoco para la Fiscalía. ¿Por qué? Porque quedó demostrado en el juicio de amparo que se ganó, 511 de 2022, quedó acreditado que esos informes carecían de la expertise y de la profesionalidad que requiere un perito para poder haber llevado esos peritajes a cabo, y también se acreditó que en ningún momento existía un elemento fáctico que demostrara que verdaderamente mi representado era un peligro para el reclusorio Oriente. ¿Qué más se acreditó? Que en el dictamen, en la resolución que emite la jueza 17 interina penal de la Ciudad de México, y que convalidó la novena sala penal de la Ciudad de México, se basaron en notas periodísticas de años anteriores para determinar notas que evidentemente fueron pagadas, donde decían que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre era violento y era una persona peligrosa. Fueron notas periodísticas, señoras y señores. Si bien es cierto, existe ahí ciertas jurisprudencias que se refieren a las notas periodísticas, las notas periodísticas en sí no podrían ser catalogadas y tomadas en consideración como un medio de prueba válido, y así fue como lo resolvió el juez de distrito 14 en materia penal con residencia en la Ciudad de México. Así como este caso, que al final no le quedó de otra a la novena sala cambiar su resolución y ordenar que de nueva cuenta se trasladara a mi representado al reclusorio Oriente, así nos vamos a ir encontrando que en el expediente existen todas estas anomalías y todas estas violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de mi representado. ¿Qué es lo más reciente que hemos nosotros tenido y por qué decidimos llevar a cabo esta rueda de prensa? Porque nosotros solicitamos la modificación de la medida cautelar, misma que está contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en sus articulados transitorios nos permite solicitar esta modificación de medida cautelar, al no ser delitos graves por los cuales está siendo procesado mi representado. Y aquí es importante que veamos la clasificación jurídica con la cual el juez 17 dictó los autos de plazo constitucional. Como lo pudimos advertir en las diapositivas, está por 4 delitos de tentativa en su modalidad de explotación sexual agravada. Esa parte de tentativa quiere decir que no fueron delitos consumados, y que incluso después de que logremos demostrarlo en el juicio, ni siquiera no existe delito alguno. Pero por la simple clasificación que hoy tenemos, ya existen criterios de la Suprema Corte en los cuales se ha determinado que no se puede hacer extensiva al delito consumado el de los delitos que hayan sido cometidos supuestamente en grado de tentativa, al no encontrarse así tipificados ni en el artículo 19 constitucional ni en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque si hubiera sido la intención del legislador señalar que los delitos en grado de tentativa se iban a tomar en el artículo 19 constitucional y en el artículo 167, así hubiera sido plasmado. ¿Por qué? Porque en el artículo 152 de la legislación del Código Nacional de Procedimientos Penales sí establece que los delitos, tratándose de caso urgente, los delitos en grado de tentativa se deberán entender como si fueran graves. Entonces, el legislador en el 152 sí fue su voluntad ponerlos.
En el artículo 19 constitucional y en el 167 no se encuentran tipificados los delitos en grado de tentativa. Y a lo mejor me van a cuestionar, pero tiene otros dos delitos que sí están consumados, que es la publicidad engañosa. La publicidad engañosa en la legislación específica, en la legislación especial, en la ley de trata, tiene su excepción en el artículo 32 y 33 y 34, en donde señala la legislación que, tratándose de los delitos de publicidad engañosa, cuando sean perseguidos, estos no se podrán llevar mediante prisión preventiva oficiosa. La persona podrá estar en libertad durante su proceso. Entonces, tenemos todos los elementos suficientes y necesarios para que se modificara la medida cautelar que se ha establecido en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Y por alguna razón que desconozco, la novena sala penal, al resolver esta solicitud, no solo no toma en consideración lo que estamos nosotros argumentando, sino que además dice: para mí, magistrado de la novena sala penal, no son delitos en grado de tentativa, son delitos de trata de personas, haciendo alusión a que son delitos consumados. Situación que es muy grave porque la clasificación de delitos por la cual está siendo procesado mi representado en ningún momento se ha llevado esa clasificación legal por parte del juzgado 17º penal de la Ciudad de México. Más elementos necesitamos para demostrar que el juicio que del cual está siendo objeto Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre nos encontramos enfrentándonos en suelo disparejo. Yo creo que no. Yo creo que es muy claro y confiamos, reitero, porque sería muy triste por parte de los abogados y del gremio que nos dedicamos a la defensa, criticar a las autoridades. No, lo único que le pedimos tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la ministra Norma Piña, y por conducto del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que se revisen los casos y que se revise la profesionalización de los servidores públicos. Allá afuera, este no es el único caso que está siendo señalado. Allá afuera encontramos miles y miles de casos que están siendo señalados en donde la Fiscalía está manipulando carpetas, está manipulando la información que se presenta tan solo para judicializar los procesos. Y hay claros casos que han sido de renombre, como el de esta casa de bolsa, en donde claramente quedó demostrado que hubo una manipulación por parte de la Fiscalía y de los elementos que participaron en el cateo, así como otros casos y miles de casos más. Entonces, por parte de esta defensa sería todo. Les agradecemos su presencia. Nos informan que ya está el video que se dio proyectado.